Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos al cuarto CIPAS del curso de Pensamiento Lógico Matemático. En este CIPAS vamos a explicar todo el tema del ejercicio 1, ¿sí? Que es proposiciones y tablas de la verdad. Entonces, la idea de los encuentros que estamos realizando y que realizamos generalmente todos los miércoles, ¿cierto? A las 4 de la tarde, es ir explicando el tema de los puntos por separado. Por ejemplo, ejercicio 1, el tema es proposiciones y tablas de la verdad. Ya les estaremos informando de los otros encuentros para explicar los siguientes ejercicios, bueno, los temas de los siguientes ejercicios. Entonces, ¿me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Sí, profe, sí lo estamos viendo. Vale, y me escuchan bien, ¿cierto? Bueno, vamos a ver, bueno, en la agenda que tenemos solamente el tema, proposiciones y tablas de la verdad y una explicación de la elaboración del video para el ejercicio 1 en esta ocasión. Bueno, cabe resaltar que donde encuentran la guía de actividades van a encontrar todos estos anexos y la plantilla. Entonces, para que por favor no se confundan con los ejercicios a realizar. El anexo 4 son los ejercicios a desarrollar, ahí encontrarán todos los ejercicios, ¿vale? Recuerden elegir la letra y publicarlo en el foro. El anexo 5 son ejemplos para poder desarrollar la tarea 2. El anexo 6 es un tutorial de un simulador que se está manejando. Este simulador nos sirve para verificar si las tablas de la verdad están correctamente, ya que nos genera el resultado. E igualmente ahorita vamos a ver un ejemplo con el simulador. Pues está la plantilla de actividades y también contamos con la la guía de actividades y también contamos con la plantilla de la tarea 2. ¿Vale? Igualmente como en la tarea 1 tenemos una plantilla y ahí pueden ir desarrollando sus ejercicios. De pronto, ¿alguno tiene la duda en dónde encontrar este material? Igualmente ya lo habían visto manejado en la tarea 1, ¿cierto? Sí, profe. Sí, ya sabíamos. Ok, listo. Entonces, ¿qué van a hacer en el video? Recordemos que el video en esta ocasión se realiza para el ejercicio 1, ¿sí? Todos van a explicar o van a exponer el ejercicio 1. Entonces, la idea es que en esta ocasión pueden usar la cámara del celular si se les facilita o si se les facilita alguna herramienta de grabación de pantalla, mucho mejor, ¿cierto? Pero si no es el caso, entonces también pueden utilizar la cámara del celular. Entonces, las indicaciones. Tener el ejercicio resuelto a mano, en Word, en PowerPoint, en cualquiera de estas herramientas donde se les facilite. Bueno, el estudiante debe aparecer en la grabación y mostrar en la cámara su documento de identificación. Bueno, en esta parte de mostrar su documento de identificación lo podemos manejar, ¿sí? Y bueno, ocultando el número del mismo. Con respecto a este punto es importante porque lo explica la guía de actividades. El estudiante hace su presentación personal básica en inglés. Entonces en inglés van a presentarse nombre, edad, ciudad donde vive y el programa donde está matriculado. Es una presentación básica, sencilla, en inglés. De ahí en adelante ya explican en español cómo realizó el ejercicio de la tarea 1, ¿vale? Subir el video a YouTube, preferiblemente, ya que YouTube, pues el enlace viene sin restricciones, ¿cierto? Pero también lo pueden subir a Google Drive, a OneDrive, simplemente que deben configurar los permisos, de tal manera que la persona que tenga el enlace pueda visualizar el video.
Listo, y el video no debe superar los 3 minutos, si no estoy mal. Los 3 minutos de duración igualmente. Revisen la guía. ¿Vale? En la guía dicen todas las indicaciones también que se deben seguir para realizar el video. Bueno, aquí tengo dos herramientas que pueden usar. Tenemos Screencast o Vimeo. En este caso, en esta ocasión voy a mostrarles cómo utilizan Screencast, que es súper sencillo. Espérame un segundo. Vamos a ver dónde lo tenía aquí. Entonces, en Google escriben Screencast, Automatic, ahí sale. Y acá en la primera opción, mira que es una extensión de Google. Entonces le dan clic y añaden esa extensión. Yo ya la tengo instalada, entonces aquí aparece instalar. ¿Sí? Acá en este icono me aparecen las extensiones instaladas. Deben iniciar sesión con su correo de Google, correo de Gmail, y luego les aparece esta opción, Screen Recorder. Le dan clic y es súper sencillo grabar. Miren que aquí les pide grabar pantalla y cámara y micrófono. ¿Listo? En mi caso, mi portátil no tiene pantalla, así que no tiene cámara, perdón. Entonces voy a seleccionar solo pantalla y comenzar a grabar. Aquí seleccionan, le dan clic a la pantalla y le dan compartir. Inicia la grabación. Para finalizar, ya después de que ustedes hayan hecho su presentación en inglés y explican el ejercicio 1, simplemente regresan y le dan detener grabación. Y aquí aparece el botón de guardar. Con este botón de guardar descargan la grabación y la suben, como les comentaba, a YouTube o a OneDrive o a Google Drive, donde ustedes prefieran, ¿vale? Esta herramienta de Screencast es sencilla de manejar y quise venir a explicarles como antes de iniciar con el tema, porque algunos estudiantes tenían como la duda de cómo realizar el video, ¿cierto? En la tarea anterior, entonces, por ese motivo. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna duda con respecto al programa, a esta aplicación? No, de mi parte no. Vale, listo. No, señora, Continuamos. ninguna duda. Ok, muchas gracias. Continuemos entonces. Entremos en materia. Vamos a iniciar con el concepto de proposición. Pero antes, bueno, el tema o la unidad que estamos manejando en esta tarea 2 se llama métodos para probar la validez de argumentos, ¿cierto? Dentro de estos métodos está el uso de las tablas de la verdad, de las proposiciones y las tablas de la verdad, ¿ok? Este es uno de los métodos para probar la validez de los argumentos. Antes de iniciar con el concepto de proposición, debemos tener claro el concepto de lenguaje natural y lenguaje simbólico. El lenguaje natural es el lenguaje que nosotros ya manejamos, el idioma español, escrito, verbal, ¿cierto? Con este lenguaje yo me puedo hacer entender, es decir, ustedes me entienden, ¿cierto? En cambio, el lenguaje simbólico, todo esto que yo estoy hablando en lenguaje natural, también lo puedo expresar en lenguaje simbólico. Y para utilizar el lenguaje simbólico voy a utilizar símbolos, letras, entre otros, ¿sí? ¿Sí me hago entender la diferencia entre el lenguaje natural y el lenguaje simbólico? Bueno, entonces, ¿qué es una proposición? Una proposición o enunciado es una oración. Partamos de ahí. Una proposición es una oración. Esta oración o esta proposición tiene un valor de verdad. Puede ser falso o puede ser verdadero, pero no ambas a la vez. Entonces, esta oración consta de sujeto, verbo y complemento. Son oraciones simples, ¿cierto? Bueno, la proposición, algo importante, es un elemento fundamental de la lógica matemática. Bueno, ahora sí, estas proposiciones
bueno, hagamos un ejemplo antes de continuar con el lenguaje simbólico. Un ejemplo de una proposición en lenguaje natural que contenga sujeto, verbo y complemento, ¿cierto? Por ejemplo, María come postre, ¿sí? Entonces es una oración corta que contiene sujeto, verbo y complemento. A esta oración, María come postre, ¿podemos decir que es verdadera o es falsa? En el caso de que estemos viendo a María comiendo el postre, pues podemos decir que es verdadera, ¿cierto? En el caso de que esté María sentada haciendo otra cosa, pues podemos decir que es falso. Entonces le podemos dar un valor de verdad. Puede ser falso o puede ser verdadero. Otro ejemplo para ver si ustedes me pueden responder. Que siempre se me viene a la mente uno solamente. Colombia tiene acceso a 2 océanos. Ustedes me dirán, ¿es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero. Exacto. Ajá, le dimos un valor de verdad y ese valor de verdad es verdadero, ¿cierto? Colombia tiene acceso a 2 océanos. Y esa oración que acabo de decir, Colombia tiene acceso a 2 océanos, tiene sujeto, verbo y complemento, ¿cierto? Bueno, estas proposiciones, que son estas oraciones, ¿cierto? Se representan simbólicamente. Es decir, Colombia tiene acceso a 2 océanos, la estoy diciendo en lenguaje natural, ¿cierto? Ustedes me entendieron y me pudieron decir si es verdadero o si es falso. Ahora, en lenguaje simbólico, es decir, que voy a representar estas proposiciones simbólicamente. ¿Cómo las represento? Con letras del alfabeto en minúscula. Generalmente iniciamos con la P. Entonces, P, Q, R, S, así hasta la Z, ¿cierto? Generalmente no utilizamos tantas proposiciones. Bueno, estas letricas reciben el nombre de letras o variables proposicionales, ¿vale? Y estas letras van a representar mi oración. Colombia tiene acceso a 2 océanos. ¿Listo? Ahorita más adelante vamos a ver y vamos a comprender cómo relacionamos estas letras con la oración. Bueno, ¿cuáles son los tipos de proposiciones? Las proposiciones simples y las proposiciones compuestas. Las proposiciones simples son las que yo les acabo de mencionar. Esos son ejemplos. Son una oración, una sola oración. Colombia tiene acceso a 2 océanos. Una sola oración, ¿cierto? Que se compone sujeto, verbo y complemento. Ejemplo, Luisa realiza las tareas de los cursos. En cambio, las proposiciones compuestas ya están formadas por 2 o más proposiciones simples. Es decir, ya va a ser un argumento. Van a tener 2 oraciones, 3 oraciones, ¿sí? Y estas oraciones van a estar unidas por un conector lógico. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cuáles son los conectores lógicos. Ejemplo, Luisa realiza la tarea de los cursos y Luisa obtiene buenas notas en los cursos. Aquí en este ejemplo tenemos 2 oraciones, ¿cierto? Una de las oraciones es Luisa realiza las tareas de los cursos y la otra es Luisa obtiene buenas notas en los cursos, ¿sí? Y están unidas por la palabra y, o bueno, por la letra I. Esta letra I es un conector lógico. ¿Alguna duda hasta ahí? No, señora. Ok, todo claro entonces. Bueno. Ahora sí, entonces ya tenemos claro qué son las proposiciones, cuáles son las proposiciones simples, cuáles son las proposiciones compuestas. Entonces vamos a ver esos conectores, con qué las vamos a unir a todas esas proposiciones simples, ¿cierto? Entonces tenemos aquí en esta tablita la conjunción, la disyunción, el condicional, el bicondicional y la negación. Cada una de ellas tiene un conectivo. Bueno, esta es la forma simbólica. Espérenme un segundo, yo por aquí coloco este. Esta es la forma simbólica, una flechita hacia arriba, ¿sí? Esta. Este significa y. Cuando ustedes vean esta flechita hacia arriba, quiere decir y. Aquí tenemos un ejemplo de proposición compuesta. P, I, Q. ¿Listo? Esa es la conjunción. Por ejemplo, entonces, vamos a ver si puedo escribir yo con el mouse.
tenemos que P minúscula, ¿cierto? Vamos a poner un ejemplo. P es, no voy a escribir todo porque estoy escribiendo con el mouse. María, para acordarnos. María. ¿Listo? Entonces P es María come postre. ¿Sí? Mira que yo puse la P, es en lenguaje simbólico, ¿cierto? 2 puntos. Y María come postre. Ahora otra proposición, Q. A ver, otro ejemplo. Pedro, puede ser. Pedro salta la cuerda. Bueno, aquí igual es completo, solamente que yo no lo escribo completo. Entonces tenemos que P es María come postre y Q, que es Pedro come, Pedro salta la cuerda, ¿cierto? Ahora vamos a hacer el ejercicio con cada una de las de los conectivos lógicos. P, I, si parece la flechita hacia arriba, si no. P, I, Q, así como lo toca. Entonces, P y Q, como lo acabo de escribir aquí, está en lenguaje simbólico, ¿cierto? Utilicé letras y símbolos para expresar P y Q. Ahora, en lenguaje natural, quedaría María come postre y Pedro salta la cuerda. ¿Sí? Entonces, esta expresión que está en lenguaje simbólico también tiene un lenguaje natural, o también lo puedo expresar en un lenguaje natural. Ahora con la siguiente, la flechita hacia abajo. Esta es la disyunción y significa O. Entonces, P, O, U. El lenguaje natural quedaría María come postre o Pedro salta la cuerda. Cada uno de ellas tiene un valor de verdad, ¿cierto? Puede ser falso o puede ser verdadero. El siguiente, sí, entonces, la flechita. P, entonces Q. Y quedaría más o menos, si María come postre, aquí están los punticos, ¿cierto? Si María come postre, entonces Pedro salta la cuerda. Y es un condicional. Bueno, terminamos con el sí y solo sí. María come postre, sí y solo sí. Pedro salta la cuerda. Sí pueden ver que todos estos conectivos lógicos tienen una lógica, valga la redundancia, ¿cierto? Y la última es la negación. Es un símbolo así. Y simplemente niego, ¿sí? Niego P, en este caso, en este ejemplo, aquí pongamos a Q. Si digo que no P, esto quiere decir no, ¿cierto? No P, lo traduciría al lenguaje natural, María no come postre, ¿sí? Si tengo, es decir, si tengo P, P es María come postre, ¿cierto? Y si tengo no P, es María no come postre, siempre lo estoy negando. Para este ejemplo, que es no Q. Q es Pedro salta la cuerda. No Q es Pedro no salta la cuerda. ¿Listo? ¿Sí me hice entender? Igualmente, estos conectivos lógicos los utilizamos para las tablas de la verdad. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O continuamos? No, profe, ninguna. Todo Puede claro. continuar. Escuché que sí, por ahí. ¿No? Ok. Continuemos. Bueno, entonces, recordemos que una proposición es una oración, ¿cierto? Puede ser simple o puede ser compuestas. Entonces, bueno, pueden ser simples, que son solo una oración, sujeto, verbo y complemento, o pueden ser compuestas, ya formadas por dos o más proposiciones, y están unidas por un conector lógico. Ahora sí, ¿cómo vamos a identificar las proposiciones simples dentro de un enunciado o una proposición compuesta, ¿cierto? Bueno, esta
Les voy a leer este pedacito. Una de las aplicaciones de la lógica es el uso como herramienta para determinar la verdad o la falsedad de los argumentos. De forma que la operatividad con las proposiciones se inician con las identificaciones de las proposiciones simples de las proposiciones compuestas que hacen parte de un argumento. Es decir, resumido, la lógica o pensamiento lógico y matemático es una de las herramientas, como yo les había mencionado al inicio, para determinar la validez de un argumento. ¿Sí? ¿Cómo vamos a determinar la validez de un argumento? Corroborando si es verdadero o es falso. ¿Sí? Todas esas proposiciones, tanto simples como compuestas. Entonces, uno de los primeros pasos que vamos a hacer es identificar las proposiciones simples e identificar las proposiciones compuestas que hacen parte de un argumento. Entonces, ejemplo, tenemos este argumento, ¿sí? Todo este argumento es una proposición compuesta. ¿Por qué? Porque dentro de esta proposición compuesta hay varias proposiciones simples, ¿cierto? Y estas proposiciones simples están unidas por un conector lógico. Entonces, bueno, leámoslo. Bueno, acá lo tengo también. Si la selección Colombia va al Mundial y James juega los partidos, entonces la selección Colombia será finalista del Mundial de Rusia. Está un poco desactualizado el ejemplo, pero bueno. Nos sirve, ¿cierto? Entonces, aquí en la parte, en esta parte ya tengo yo ahí coloreado los conectores en color rojito, ¿sí? Entonces, iniciemos con este I. ¿Cuál era el símbolo para I? Ah, entonces sí es un conector lógico, ¿cierto? Y el sí, entonces, que era una flechita. ¿Sí recuerdan? Estos conectores lógicos que yo tengo aquí en rojito, los estoy expresando aquí en lenguaje simbólico. ¿Vale? Ahora, vamos a definir las proposiciones simples. Iniciamos dándole una letra, en este caso minúscula. Vamos a corregir aquí. Esta no, pongamos P. El corrector ortográfico la cambia a mayúscula. ¿Ok? P minúscula. 2 puntos e iniciamos, ¿cierto? Mire que yo inicio con la selección Colombia va al Mundial. ¿Por qué no incluyo sí? No estoy incluyendo sí porque ese sí hace parte del conector lógico sí entonces, ¿cierto? Entonces mi proposición simple es esta oración que contiene sujeto, verbo y complemento. Sí, es una oración sencilla, ¿vale? Entonces esa va a ser mi primera proposición P. Ahora, acá dice que James juega los partidos. Tiene un sujeto, un verbo y un complemento, ¿cierto? Esta es otra oración simple. Entonces, James juega los partidos. Y como ven, tampoco elegí el I, porque I es un conector lógico. La última proposición simple es la selección Colombia será finalista en el Mundial de Rusia. Está un poquito más larga, pero aún así tiene sujeto, que es la selección Colombia, verbo, que es será, ¿cierto? Finalista del Mundial de Rusia, que es el complemento. Y esa proposición va a ser R. Es como le decía también al principio, ¿cómo simbolizamos las proposiciones? Con letras minúsculas e iniciamos desde la P hasta pues la que lleguemos, ¿cierto? En este caso llegamos solamente a tener 3 proposiciones, P, Q y R. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Bueno, listo hasta ahí. Entonces, ahora ya identificamos las proposiciones, ya tenemos claro qué es el concepto de proposición, ¿cierto? Que es una proposición simple, que es una proposición compuesta. Ahora sí vamos a las tablas de la verdad.
En las tablas de la verdad vamos a soltar esas proposiciones, ¿ok? Entonces, las tablas de la verdad expresan propiedades que se atribuyen a las proposiciones y a las fórmulas lógicas que la definen. Es decir, estas proposiciones van a ser tanto falsas o verdaderas. ¿Listo? Iniciamos con la negación. ¿Recuerdan el símbolo que yo les indiqué allá, los conectivos lógicos? Ay, bueno, me quedó feito, pero bueno. El que es como un con un palito. N Eso. acostada. Ajá, una N acostada, ok. Bueno, entonces tenemos que la proposición P en este caso, ¿cierto? Esa proposición puede ser tanto falsa, no sabemos, ¿cierto? Perdón, puede ser verdadera o como puede ser falsa, ¿sí? No sabemos aún. Vamos a probar eso. Entonces, no P es todo lo contrario. Si P es verdadera, entonces no P es falsa. Si P es falsa, entonces no P es verdadera. ¿Cómo quedaría eso en lenguaje natural? Ejemplo, Colombia es uno de los países afectados por el COVID-19. ¿Eso es verdadero o es falso? Ahí está. Ahí es la respuesta, ¿cierto? Verdadero. Entonces, no P es Colombia, no es uno de los países afectados por el COVID-19. ¿Listo? Simplemente se agregó esta palabrita aquí. No. ¿Cierto? A ver, mejor la tacho así. P, retomando, P es Colombia, los países afectados por el COVID-19. Y no P es Colombia, no es uno de los países afectados por el COVID. Entonces, P es verdadera y no P sería todo lo contrario, falsa. ¿Cierto? Al contrario, otro ejemplo. Q, el lunes 2 de julio es festivo. Eso es falso, ¿cierto? Y no Q, el lunes 2 de julio no es festivo, ¿sí? Que vendría siendo verdadero. Es decir, en esta parte aquí nos estamos yendo a la tablita, en donde dice que si la proposición es falsa, mírenla aquí, no Q, la negación vendría siendo verdadero. ¿Listo? Todo lo contrario. Si P es verdadera, entonces no P es falso. ¿Listo? Bueno, también es importante conocer o entender o sí, comprender cómo yo lo voy a hacer de forma o en el lenguaje natural. ¿Sí? Por eso los ejemplos ahí. ¿Por qué? Algunas formas de negación. Acá tenemos este cuadrito. ¿Sí? Es decir, que no siempre yo voy a utilizar no. Entonces, por ejemplo, utilicemos el de María come postre, ¿cierto? Si yo digo que P es María come postre, no P es María no come postre, ¿cierto? Pero yo también podría decir María nunca come postre y sigue siendo una negación. María jamás come postre y vendría siendo una negación. Entonces también podría decir que es falso que María coma postre y sigue siendo una negación. Bueno, en este cuadrito hay algunos ejemplos de cómo yo puedo negar esas proposiciones en lenguaje natural. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Conjunción. Que es la flechita hacia arriba o el sombrerito. ¿Sí? Bueno, de aquí en adelante tener en cuenta esta tablita y esta que está subrayada en rojo, porque esto es la reglita o un tip que vamos a seguir para el desarrollo de la tabla de la verdad, ¿okay? Para que lo tengan en cuenta. La conjunción de dos proposiciones es verdadera cuando las dos proposiciones son componentes, son verdaderas. Es decir, verdadero y verdadero, entonces la respuesta de P y Q es verdadero. Ejemplo, bueno, el ejemplo ya los había dado allá con María come postre y Pedro salta la cuerda, ¿cierto? Ahí utilicemos este ejemplo. Bogotá es la capital de Colombia y Medellín
se celebra, y en Medellín, perdón, se celebra la Feria de las Flores. ¿Esto cómo lo puedo expresar? P y la flechita hacia arriba, Q, ¿cierto? Diciendo que P es Colombia, es la capital de, Bogotá es la capital de Colombia, y que Q es Medellín, en Medellín se celebra la Feria de las Flores, ¿cierto? El conector es I. Otras formas de escribir en lenguaje natural la conjunción, además, también, así como, pero, bueno, entre muchas otras. Por ejemplo, reemplacemos ese I. Bogotá es la capital de Colombia, también en Medellín se celebra la Feria de las Flores. La idea es que la proposición compuesta que yo estoy leyendo ahí tenga lógica, ¿cierto? Por ejemplo, Bogotá es la capital de Colombia, así como en Medellín se celebra la Feria de las Flores. ¿Listo? La disyunción. En la disyunción, la regla es que si las dos son falsas, entonces la respuesta de P o, recuerden que esto era O, ¿cierto? La disyunción. La flechita hacia abajo. Es falso. Si las dos son falsas, entonces la operación, la disyunción es falsa. De lo contrario, todas son verdaderas. Ejemplo, Francisco es tutor virtual de la UNAD o la UNAD es una universidad pública. Entonces, recuerden que a estas proposiciones simples podemos darle un valor de verdad, tanto falso como verdadero, e ir utilizando estas tablitas para ir solucionando las tablas de la verdad que más adelante vamos a ver de todas formas. Otras formas de la disyunción son o bien, u, entre otras. Por ejemplo, Francisco es tutor de la UNAD o bien la UNAD es una universidad pública. El condicional la condicional es verdadera cuando el antecedente y consecuente son verdaderos. Es decir, condicional es verdadero, si verdadero, verdadero, entonces verdadero. Y la regla para este condicional es que primero verdadero, segundo falso, entonces la respuesta vendría siendo falso, ¿sí? Si no se cumple que primero verdadero y segundo falso, entonces verdadero todos los demás. ¿Sí? Por ejemplo, este es falso y este es verdadero, pero no está primero verdadero y segundo falso. Bueno, ahorita que vamos las tablas de la verdad, se los explico de una mejor manera. Ejemplo, si el hierro es un metal, entonces el oxígeno está en el grupo de los no metales. Entonces, ¿cómo puedo expresarlo de forma simbólica? P, entonces, Q. Esto quiere decir P, entonces Q, pero también quiere decir si el hierro es metal, entonces el oxígeno está en el grupo de los no metales. Otras palabras para definir condicional también. Entonces, el si entonces, que es el que estamos utilizando, ¿cierto? Podemos utilizar se sigue, o por lo tanto, se infiere, se deduce. Por ejemplo, si el hierro es un metal, se deduce que el oxígeno está en el grupo de los no metales. ¿Sí? La idea es que la oración que estoy leyendo en la proposición compuesta tenga lógica, les repito, les reitero. Creo que ya terminamos con este bicondicional. El bicondicional es el sí y solo sí. Entonces, la reglita para este bicondicional, en este caso tenemos dos. Si son verdadero, verdadero, primero verdadero, segundo verdadero, entonces es verdadero. Si primero falso y segundo falso, entonces es verdadero. Si no se cumple estas dos, entonces lo demás es falso. Ejemplo. Espérame que tengo una pregunta en el chat. José aprobará el curso si y solo si obtiene una nota superior a 3. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hago en forma simbólica? P,
sí y solo sí, con la flechita hacia los dos lados. P y Q, ¿cierto? P, sí, solo sí, Q. A ver. Esas son las tablas que necesitamos para tener claras para la tarea. Estas son las tablas que estamos viendo ahorita. Sino que yo las tengo separadas. Una en cada diapositiva. Pero el compañero Miguel nos comparte una imagen con todas estas conectores lógicos que sí vamos a tener en cuenta para el desarrollo de las tablas de la verdad. ¿Alguna duda hasta ahí? Porque ya iniciamos con la construcción de las tablas de la verdad. No, señora, todo claro. Ok, listo. Igualmente, lo que acabamos de ver de la conjunción, la disyunción, el condicional, bueno, etcétera, lo vamos a ver ahorita en la construcción de las tablas de la verdad un poco más claro. ¿Listo? Entonces, tenemos esta formulita que no está escrita aquí, lo voy a escribir. 2, si parece un 2, a la n. Bueno, sí parece un 2 a la n. Listo. Esta formulita, 2 a la n, me va a ayudar a calcular cuántas filas necesita mi tabla de verdad. Cuántas filas sin tener en cuenta la fila del encabezado, ¿sí? La primera es la fila del encabezado en donde vamos a colocar las proposiciones. De ahí para abajo son las filas que me calcula esta formulita. Entonces, ¿qué es n? N es la cantidad de proposiciones que yo tengo en la proposición compuesta, podría decirlo por ahora. ¿Sí? Entonces, ejemplo, aquí tengo una proposición P, ¿cierto? Una nomás. 2 a la 1, ¿cierto? Porque tengo una, es decir, n vale 1, ¿cierto? Entonces es 2, por lo tanto tengo dos filas, 1 y 2. En este caso que tengo dos proposiciones P y Q, entonces 2 a la 2, ¿cierto? Sería igual a 4, por lo tanto tengo 4 filas, 1, 2, 3 y 4. Así con este otro ejemplo, tengo 3 proposiciones, 1, 2 y 3. Entonces, n vale 3 porque tengo 3 proposiciones, ¿cierto? 2 a la 3 es igual a 8. Entonces tengo que tener 8 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Ahora, ya sé yo entonces cuántas filas voy a tener mi tabla de la verdad. Ahora necesito yo llenar esta parte. Bueno, antes de llenar esta parte vamos a ver otros ejemplos. Entonces, ¿cuántas proposiciones tienen diferentes proposiciones compuestas? ¿Y cuántas filas tendría su tabla de verdad? Para el primer ejemplo, ¿cuántas proposiciones hay? Hay 3 proposiciones. Hay 3 proposiciones. ¿Y cuántas filas tendría la tabla de la verdad? 8 filas. 8 filas, porque 2 a 3 es igual a 8. 2 por 2 por 2. Exactamente. El siguiente, ¿cuántas proposiciones tiene? Es un poquito más larga, pero tiene menos proposiciones, ¿cierto? ¿Cuántas proposiciones Solo tiene? hay 2. Exactamente, S solo y hay Q, 2. solamente hay 2. Ajá. Aquí tenemos que no Q, ¿cierto? Pero la misma Q, solamente que negada. Así que solamente tenemos 2. 2 a la 2 es igual a 4. Así que tenemos 4 filas. En la siguiente, ¿cuántas proposiciones hay? También 2. También 2. Entonces 2 a la 2 igual a 4. ¿Cuántas filas? 4 filas. 4 filas. Ay, en la última, bueno, ya les di la respuesta. ¿Cuántas proposiciones tiene? 3. Entonces tendría 8 filas, ¿cierto? Espérame, creo que me pasé. Ok. Listo, entonces vamos a construir una tabla de la verdad. Lo que hemos hecho hasta ahora es identificar el número de proposiciones simples, ¿cierto? Y
con la fórmula 2 a la n encontramos el número de filas que va a tener esa tabla de la verdad. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Ubicar en las columnas las proposiciones simples. Bueno, en este caso, las positivas primero. ¿A qué me refiero con las proposiciones simples positivas? A P, a Q y a R, ¿sí? A las proposiciones simples. Luego van las negativas, es decir, que si yo tengo la proposición simple Q, entonces luego pongo no Q. Sí está dentro del ejemplo. Bueno, en este caso, el punto 3 es el que vamos a tener en cuenta ahorita que tengamos un ejemplo para ver cómo organizamos esas proposiciones, tanto simples como compuestas dentro de la tabla, ¿sí? Porque por ahora hemos hecho punto 1 y punto 2, ¿cierto? Vamos a utilizar las tablas de los conectores lógicos, la tabla que nos compartió Miguel ahí en el chat y la que vimos en las diapositivas anteriores. Y hacer la conclusión de la tabla es solucionar la parte final, podría decirlo así. Bueno, esto también, hacer la conclusión de la tabla vendría siendo un poquito como organizar y ubicar en las columnas, ¿sí? Entonces, tenemos pendiente estas dos que no se han explicado bien, ¿cierto? Vamos, ahí se me pasa la diapositiva. Entonces, tenemos que tener esta tablita de prioridad. Quiere decir que vamos a tener, o bueno, va a tener prioridad los paréntesis y los corchetes, ¿cierto? Las negaciones y luego las conjunción, bueno, la conjunción disyunción que son operaciones lógicas y luego el condicional y el bicondicional. Generalmente el condicional y el bicondicional nos lleva a una conclusión, ¿sí? Entonces por eso está de cuarto en esta tablita de prioridad. Bueno, ejemplo, el 20 es un número divisible por 10 y 2 es un, bueno, en este ejemplo ya vamos a ver la construcción de la tabla de la verdad. El 20 es un número divisible por 10 y el 2 es un número primo, ¿sí? Y solo si 20 no es divisible por 10. Entonces, 2 no es un número primo. Lo primero que hacemos es identificar tanto conectores como proposiciones simples, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un i, que ya ahí está marcado. Acá hay un sí y solo sí. Les voy a ir haciendo aquí arribita el símbolo. La flechita hacia arriba. El sí y solo sí es la flechita hacia los dos lados. No parece flechita. Si lo quiero arreglar, la pongo más feita la flecha. Acá tenemos un entonces, ¿cierto? Que es una flechita hacia allá. Y bueno, empezamos a verificar o a identificar las proposiciones simples. Entonces, recuerden que una proposición simple es una oración con sujeto, verbo y complemento. Estas proposiciones simples se convierten en proposiciones compuestas porque están unidas con conectores. Entonces, el 20 es un número divisible por 10, es una proposición simple. Listo, a esta proposición simple le voy a asignar el P, bueno, la letra P. El 2 es un número primo, así que esta es una proposición simple también y va a tener la letra S. Y 20 no es divisible por 10. Esta ya la tenemos. La tenemos. ¿La agregamos o no la agregamos? 20 no es divisible por 10. Sí, esa es la tercera preposición, sería R. Esa sería, bueno, sería no P. Ah, no, no P, perdón, sí señor. No P. Porque ya lo tenemos acá que el 20 es un número divisible por 10 y solamente la negamos, diciendo que no es divisible por 10. ¿Listo? Y la última, que es 2, no es un número primo. ¿La tenemos ya o no la tenemos? Ese sería negación de S. Exactamente, negación de S. Simplemente porque este vendría siendo un conector lógico si no lo
no lo subrayamos porque va dentro de la proposición simple, ¿cierto? Pero esto nos ayuda a identificar aquí que es no P y no S. Listo. Ahora, miren cómo ese argumento o esa proposición compuesta yo la puedo expresar en lenguaje simbólico, utilizando todos los símbolos que hemos visto de disyunción, de condicional, bicondicional, la negación, y utilizando paréntesis y corchetes, ¿sí? Entonces, voy a leer el argumento y ustedes van viendo este lenguaje simbólico, ¿vale? Entonces van a ver que tiene lógica. Entonces, el 20, miren que estamos ubicados aquí. El 20 es un número divisible por 10 y el 2 es un número primo. Si y solo si 20 no es divisible por 10, punto, por eso cerraron llaves, corchetes, ¿cierto? Entonces, 2 no es un número primo. ¿Sí tiene lógica este lenguaje simbólico con el argumento que acabamos de ver? Sí, señora, es correcto. Y realizando bueno, repasando o haciendo ejercicios, vamos a ver que todos estos lenguajes simbólicos se van haciendo un poco más fáciles de comprender. Todos esos símbolos y todas esas paréntesis. Entre más ejercicios hagamos, más fácil es entender ese lenguaje simbólico. La idea es que este lenguaje simbólico exprese en letras y símbolos, ¿cierto? Ese lenguaje natural, que era lo que me refería al principio, ¿cierto? Bueno, ahora calculamos el número de filas. ¿Cuántas proposiciones tenemos? 2. Entonces la fórmula nos dice que 2 a la n. N vale 2, entonces 2 a la 2. Vamos a tener 4 filas. ¿Listo? Entonces, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Esta no la tengo en cuenta para la fórmula porque es el encabezado en donde yo voy a colocar tanto las proposiciones como, bueno, tanto las proposiciones simples como las proposiciones compuestas, que ahorita vamos a ver que era uno de los puntos que nos quedaban pendientes. ¿Listo? Entonces, ubico mis proposiciones simples, que es uno de los primeros pasos, P y S, ¿cierto? A esas proposiciones simples yo les voy a dar un valor de verdad. A eso me refería también cuando yo le voy a llenar esta parte de las proposiciones simples, las voy a llenar con valores de verdad. ¿Cómo lo hago? Me ubico en la última proposición simple, que es S en este caso, y voy a iniciar con una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, ¿sí? Para la siguiente proposición, que vendría siendo P, voy a ubicar el doble, es decir, si yo aquí ubiqué una verdadera, entonces acá yo voy a ubicar el doble, que es 2 verdaderas, ¿cierto? Entonces 2 verdaderas, 2 falsas, y así sucesivamente si la tabla fuera más larga, ¿sí? 2 verdaderas, 2 falsas. Si tuviera otra proposición acá, entonces, si yo utilicé 2 verdaderas aquí, ¿cuántas voy a utilizar acá? El doble. 4. 4, exactamente. Entonces, si por ejemplo yo tuviera una tabla aquí que fuera más larguita y aquí tuviera otra proposición, iniciaría con 4 verdaderas, luego 4 falsas. ¿Listo? Siguiente paso. Ubicar. Tengo la negación. ¿Se acuerdan que la negación era en esta tablita de prioridad? Ahí está. ¿Cierto? Aquí está la negación. Entonces seguimos. El siguiente paso es la negación. Tengo muchos. Eso ahí. Era la negación simplemente lo contrario, ¿cierto? Entonces, si yo tengo aquí que la negación de P, entonces yo me ubico aquí en P, ¿cierto? Entonces, aquí cuadrito, es que aquí ya está lleno, pero aquí la idea es ir llenando. Si P es verdadero, entonces todo lo contrario, no P es falso, ¿cierto? Verdadero, no P falso. Falso, no P es verdadero. P falso, no P es verdadero. ¿Sí me hice entender ahí con la negación?
Bueno, Sí, señora, asimismo, es solo cambiarle el valor. Si antes era eh, verdadero, pues cambia a falso. al contrario. Ajá. Asimismo, se realiza con ese. ¿Listo? Si ese es verdadero, entonces no ese es falso. Que por acá tenemos una negación de ese, ¿cierto? Bueno, ahora sí, ya tenemos la primera parte de la tabla donde tenemos las proposiciones simples y las proposiciones simples pero negadas, ¿sí? Las negaciones de esas proposiciones. Ahora, o cómo vamos a llenar esta parte? Pues con las proposiciones compuestas iniciando desde los paréntesis, ¿sí? Es decir, que inicio con la más pequeñita que vendría siendo P y Q, ¿cierto? Lo que está entre paréntesis. Ahí está, P y S. ¿Con qué la voy a desarrollar? Con esa tablita que veníamos viendo allá en la diapositiva anterior y que Miguel nos compartió en el chat. Entonces ustedes van y buscan su tabla, en su tabla buscan la conjunción. ¿Por qué es la conjunción? Miren el símbolo, miren el símbolo aquí. Este es I, ¿cierto? Esto es conjunción, así que yo me voy a la conjunción y busco mi regla. Esta es mi regla, la que está en el cuadrito rojo, ¿cierto? Eso quiere decir que si las dos son verdaderas, entonces el resultado va a ser verdadero. Ok, entonces yo me voy aquí y busco. Primera P es esta fila. Segunda S, entonces es esta fila. Y la regla de la conjunción me dice que las dos tienen que ser verdaderas para ser verdaderas. Entonces, primera verdadera, segunda verdadera, entonces es verdadera, ¿cierto? Coloco ahí verdadero. ¿Alguna otra que se me cumple? No, ¿cierto? Porque esta es verdadera, pero esta es falsa. Y las otras son falsas. Entonces no se me cumple ninguna. Entonces todas las demás son falsas. Es decir, para yo no ir verificando regla por regla aquí, que primera verdadera, segunda falsa, es esta, ¿cierto? Es falsa. Yo me guío por la regla, ¿sí? Por esto que está aquí en rojito. Si las dos son verdaderas, entonces la conjunción es verdadera. Entonces, si no se cumple, las demás serían falsas. ¿Listo? Entonces, en este caso tuvimos una sola verdadera, las demás son falsas. ¿Ok? Continuamos. ¿Con qué cree que continuamos? Ya realizamos esta parte, ¿cierto? Luego realizamos lo que está entre Entre el corchetes. corchete. Aquí. Entonces, en esta parte de la tabla ponemos todo esto. ¿Sí? Toda esta parte. Ahí. Que es esta misma. Ahora, ¿qué debo tener yo en cuenta para esta parte? Yo ya calculé P y S, ¿cierto? Que es esta, P y S. Y tengo esta otra proposición que es no P, que es esta. ¿Listo? Dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Una, que vamos a utilizar ya el desarrollo de esta fila, que es el desarrollo de P y Q. Y la otra, lo otro que tenemos que tener en cuenta es que esta va primero y esta va segundo. Aquí entonces el orden sí afecta el resultado. ¿Listo? Porque esta va de primera y esta va de segunda. Ya no puedo escribir el 2. Ahí. ¿Listo? Entonces, es un bicondicional. Miren el conector aquí. ¿Listo? El conector me dice que si las dos son verdaderas, es verdadero. Y si las dos son falsas, es verdadero. Entonces yo me voy aquí a ver. Verdadero, primero verdadero, segundo falso, no cumple, ¿cierto? Falso y falso cumple con esta. Entonces coloqué verdadero. Falso, verdadero. ¿Cumple? No, ¿cierto? Entonces falso. Falso, verdadero. ¿Cumple? No, no cumple. Entonces falso. ¿Listo? Entonces, así me quedó esta parte de la operación. Ya no tenemos más partes chiquitas o más partes entre paréntesis, ¿cierto? Entonces, el último ya va con todo lo que está por fuera. O sea, es decir, toda la expresión. Aquí la colocamos. Y como les decía,
vamos a tener en cuenta que esta es primera, que es esta, ¿cierto? Esta expresión que tenemos aquí es esta fila, esta columna, perdón, y esta no es, es esta de aquí, que vendría siendo la 2. ¿Por qué le pongo una y por qué le pongo 2? Porque primero leemos esta columna y luego leemos esta. ¿Cuál es el conector lógico? El entonces, ¿cierto? El sí entonces, el condicional. Vamos a mi tablita y busco allá mi tablita condicional. La regla dice que si la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces es verdadero. De lo contrario, todas serían verdaderas. Entonces yo voy aquí primero y busco mi verdadera. Falsa, verdadera. Verdadero, falso, no cumple, ¿cierto? Entonces verdadera. No tengo más verdaderas, entonces ninguna cumple para que sean falsas. No sé si me hice entender o lo explico nuevamente. Pero puedo explicar nuevamente. Ok, vale. Primero hay que tener en cuenta que el orden sí afecta, ¿sí? Entonces, yo le coloqué aquí los numeritos, porque primero va P y S, sí y solo sí, no, ¿cierto? Esta es mi primera expresión. Entonces, por eso yo a esta columna el 1, porque a esta la voy a leer primero. Y a no S le puse el 2, que no parecen 2, pero esta la voy a leer de segunda. ¿Listo? Entonces, me ubico o me guío, o ubico, sí, la tabla de la condicional, porque este es mi conector lógico, ¿cierto? Mi conector lógico es un condicional. Entonces voy o me ubico en la tabla condicional. ¿Listo? En esa tablita que nos compartió Miguel ahí en el chat. En esta tablita solo hay una regla. Esa regla me dice que si la primera, es decir, esta columna, ¿cierto?, es verdadera y la segunda es falsa, entonces es falso. Entonces yo voy y me ubico. Si la primera es verdadera, entonces yo voy y busco primera verdadera, ¿cierto? Esta es verdadera. Pero la segunda tiene que ser falsa, es decir, esta tiene que ser falsa para que se me cumpla, pero no es falsa, así que no me cumple que sea falso, ¿sí? Entonces sigo buscando, esta no se cumple, sigo buscando más verdaderas, más primeras verdaderas, no hay. Entonces si no, ninguna cumple esta regla, entonces todas son verdaderas. Mira que si verdadera, bueno, si ninguna cumple esta regla, ninguna me cumplió, ¿cierto? Entonces todas son verdaderas. Esta es una forma de realizarla y diría yo que es un poco fácil para las tablas tan extensas. Pero si ustedes quieren ir verificando regla, por ejemplo, primera falsa, segunda falsa. Entonces yo me voy acá y busco primera falsa, segunda falsa. Entonces eso es verdadero. Y aquí colocan verdadero. Primera verdadera, segunda verdadera. Entonces yo me voy a mi tabla y busco primera verdadera, segunda verdadera, eso es verdadero. Y ubico aquí verdadero. Así sucesivamente. Primero falso, segundo falso. Entonces yo voy primero falso, segundo falso, eso es verdadero. Verdadero. Y la última que es falso, primero falso, segundo falso. Primero falso, primero falso, segundo verdadero. Primero falso, segundo verdadero. Eso me da igual verdadero. Entonces ubico mi verdadero aquí. Pueden ir realizando fila por fila y verificando en esta tablita que cumpla, ¿cierto? Pero lo que está en rojo es como una opción para que le rinda la tabla de la verdad. Es decir, el condicional tiene su reglita, una regla aquí, remarcado en rojo. Voy a verificar todas esas columnas que me cumplan, las que me cumplen con esa regla. Las que me cumplan con esta regla van a tener acá falso. ¿Listo? Si las que no me cumplen, pues van a tener todo lo contrario, verdadero. ¿Listo? Ahorita hacemos un ejemplo más práctico para terminar y lo vamos a ver un poquito más claro también.
Para terminar con la teoría, tenemos que esta tabla es una tautología. ¿Listo? Ahora, veamos qué es una tautología, una contradicción y una contingencia. Una tautología es cuando todo el resultado, es decir, la última, ¿cierto? La última fila que vendría siendo la conclusión o el resultado son verdaderas. Entonces, para todos los posibles valores son verdaderos. ¿Listo? Una contradicción es cuando el resultado, aquí la conclusión, nos dan todas falsas. Quiere decir que eso es una proposición falsa. Y una contingencia que se da es cuando tenemos tanto valores verdaderos como valores falsos. ¿Sí? Bueno, una proposición es una contingencia cuando puede ser verdadera o puede ser falsa, dependiendo de los valores de verdad o falsedad de sus componentes simples. ¿Listo? Por ejemplo, si tengo una tabla larga y todas son verdaderas, por ahí había una sola falsa, pero todas son verdaderas, igual sigue siendo una contingencia, así tenga una sola falsa. Sí, por eso decimos que esta tabla es una tautología, porque el resultado fue que todas eran verdaderas. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Inquietudes? No, señora, ninguno. Vamos a ver este enlace para terminar con esas diapositivas e ir a un ejemplo. A ver, ¿será que yo la tengo? Este es el simulador. Este es el simulador que tienen en el anexo. En el anexo. El anexo 6. 6, sí. El funcionamiento de esto es muy sencillo. Espérenme, yo ubico aquí la tabla. Esta, ¿cierto? Simplemente vamos a ir escribiendo tal cual está aquí. Entonces, corchetes, paréntesis. Entonces vamos y lo escribimos allá. Corchetes, paréntesis, P y S, P y S, y cierro paréntesis, ¿cierto? Más será sí y solo sí. Sí y solo sí. No P. Entonces la negación es esta. Este simbolito que parece el gorrito de la ñ es la negación. Entonces no S, no P. ¿Cuál era? No P. Y cerramos corchetes. Entonces no S. ¿Cierto? ¿Así está bien? Bien. Le damos generar tabla. Y aquí podemos corroborar. Bueno, una cosa es que este generador o este simulador no me va a generar toda la tabla, ¿cierto? Él solamente me genera el resultado, que vendría siendo una tautología porque todas son verdaderas. Con esto corroboramos que el ejercicio que acabamos de hacer está correcto, ¿cierto? Porque también nos dio todas verdaderas. Listo, bueno, con respecto a las preguntas. En el chat, ¿hay link de asistencia? Sí, ya los comparto. Regálame un momento antes de iniciar con el último ejercicio. Y la reunión se comparte, sí se comparte por los foros, por correo interno, por el grupo que estén manejando, tanto la tutora Camila como mi persona. Bueno, no cargo, me quedaré esperando. No tiene puntos. Los únicos puntos que tienen, bueno, el B-Learning es la única clase que tiene puntos adicionales. Los CIPA son encuentros en los que podemos explicar los temas de las actividades, pero no tienen puntos. Gracias. Bueno, no, ya les comparto ahorita el enlace porque no me cargó. Vamos con un último ejemplo, ¿listo? Y con este ejemplo ya nos vamos a ir más o menos guiando con lo que dice el anexo 1, que es la de los ejercicios. Espérenme un segundito, les comparto el enlace de asistencia.
listo, pueden ingresar a diligenciar. Bueno, la idea es que me pongan atención, pero ahí ya les envié el enlace de asistencia. Tenemos este ejemplo. Tenemos que P es Medellín es la capital de Cundinamarca, que podemos decir que es verdadero o es falso. Falso. Ajá, es falso. Tiene un valor de verdad y el valor de verdad es falso, ¿cierto? Y Q, que es Colombia, tiene acceso a 2 océanos, que también tiene un valor de verdad y es verdadero. Entonces, ustedes también tienen un ejemplo así, ¿cierto? Un ejercicio así. Tienen sus proposiciones y tienen sus proposiciones, tanto simples como compuestas, ¿cierto? Entonces, con este ejercicio, aquí tengo la proposición compuesta que vendría siendo P y Q. Entonces, Q y no P. Algo así, ¿cierto? Con estas proposiciones, tanto simples como compuestas, tienen que desarrollar estos puntos. Ah, no existe. Espérenme, yo lo vuelvo a buscar. Seguramente se me borró alguna letra de ese enlace. A ver, se los comparto de aquí. Listo. Ahí les envié nuevamente el enlace. Seguramente se borró alguna parte de... ¿Listo? Ese sí les funciona. Bueno, entonces, como les comentaba, tenemos 2 proposiciones simples con una proposición compuesta, ¿cierto? Con este ejercicio vamos a desarrollar cada uno de los puntos del anexo 1, ¿cierto? Así como ustedes tienen cada uno de sus ejercicios. Entonces, primer punto es escribir esta proposición compuesta en un lenguaje natural. Si recuerdan que el lenguaje natural, yo ya lo tengo por aquí solucionado. El lenguaje natural es en texto o utilizamos el idioma español con el que nos hacemos entender, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar esas proposiciones simples P y Q para hacer la proposición compuesta en lenguaje natural. Esto de aquí es lenguaje simbólico, esto de aquí es lenguaje natural. Entonces vamos a tener que usar los conectores lógicos. Entonces, ¿cómo lo hice yo? Ustedes pueden ir leyendo aquí o mientras yo voy leyendo acá mi proposición compuesta. Sí, Medellín es la capital de Cundinamarca, que es cierto, y ahí está, y Colombia tiene acceso a 2 océanos, que es Q. Entonces, Colombia tiene acceso a 2 océanos y Medellín no es la capital de Cundinamarca. ¿Sí? Esta es una negación, no es la capital de Cundinamarca. Entonces, mira aquí. Sígame. Profe, usted porque, o sea, ahí sabemos que la flechita es entonces. Entonces, cuando vamos a hacer en lenguaje natural, siempre cuando miremos la flecha vamos a empezar con el sí, sí, Medellín, o solo podíamos empezar Medellín es la capital de Cundinamarca y después seguimos con el entonces. O siempre tenemos que poner sí. No siempre tenemos que poner así. Siempre lo coloco yo porque me da como lógica la expresión que estoy leyendo. Pero mira que si lo leo sin el sí. Medellín es la capital de Cundinamarca y Colombia tiene acceso a 2 océanos. Entonces, Colombia tiene acceso a 2 océanos y Medellín no es la capital de Cundinamarca. También tiene lógica, ¿cierto? Recordemos que por acá yo en unas diapositivas, en esta. Aquí. Teníamos otras formas de expresar condicional, que era el sí entonces, que es el que siempre utilizamos, pero podemos utilizar otras palabras también. Es decir, podemos utilizar el entonces solito
o podemos utilizar el sí entonces, así tal cual aquí en el ejemplo, o podemos utilizar alguna otra, ¿sí? La idea es que tenga lógica y que exprese que es una condicional, que es un condicional. El nombre del CIPAS, así tal cual se llama esta reunión, CIPAS 4, proposiciones y tablas de la verdad. Mi nombre es Yanir Daniela Córdoba Chávez. Así. Déjenles compartir. Ah, es que no me abre. Mi nombre es Yanir Daniela Córdoba Chávez. Sin tilde. ¿Listo? Bueno, entonces es que están preguntando sobre la asistencia en el chat. ¿Qué escribo en el chat? ¿El nombre del CIPAS o mi nombre? Ok. El nombre del CIPAS es CIPAS 4, guión, proposiciones y tablas de la verdad. Así tal cual se llama la reunión. Ok, entonces continuemos. ¿Listo? ¿Quedó claro el primer punto? Escribir la proposición propuesta en un lenguaje natural, ¿cierto? Es decir, yo tengo esta proposición compuesta y la voy a expresar en lenguaje natural. Aquí está expresada en lenguaje natural con estas proposiciones simples, perdón, ya iba a decir compuestas simples, y teniendo en cuenta los conectores lógicos. ¿Listo? Súper fácil. Ahora, vamos al segundo punto, que es generar una tabla de la verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico, y determinar si el resultado es una tautología, una contingencia o una contradicción. Entonces, ¿cómo iniciamos? Sabiendo cuántas proposiciones tenemos, ¿cierto? Tenemos 2 proposiciones, eso nos lleva a 2 a la 2. ¿Cuántas filas tendríamos? 4. 4. Entonces, espérame un segundo. Voy a dejar aquí la tabla hasta aquí por ahora y luego vemos cuántas columnas tenemos que hacer. No quiere. Listo. Ahora, iniciamos con la cantidad de, me falta la de acá arriba, de filas, ¿cierto? Y le agrego una que es el encabezado de mi tabla. Ahora, inicio, segundo paso, poner las proposiciones simples, P y Q en este caso, ¿cierto? Listo. A esas proposiciones simples voy a empezar llenando estos cuadritos con los valores de verdad. E inicio con la última proposición colocando una verdadera, voy a ponerla en mayúsculas, una falsa, una verdadera, una falsa. Ahora me ubico acá. Aquí voy a colocar el doble de verdaderas y el doble de falsas. Si aquí coloqué una verdadera, entonces acá voy a colocar 2 verdaderas y 2 falsas. Así sucesivamente con las demás, pero como yo tengo solo 2, hasta ahí ya terminé, ¿cierto? Segundo, bueno, me pierdo cuántos pasos voy. Siguiente paso, colocar la negación. En este caso, esta proposición compuesta solo tiene una negación, que vendría siendo no P. Me la voy a copiar de acá. Ah, no, pero yo en el teclado me sale fácil. Listo, no P, ¿cierto? Ahora, en las diapositivas pues ya teníamos lleno esto, pero aquí lo vamos a hacer. Si yo tengo P verdadero, entonces no P, ¿qué es? Es falso. Es falso, exactamente. Si yo tengo aquí que P verdadero, entonces no P es falso. Si aquí tengo que es falso, aquí no P es verdadero. Si aquí tengo que P es falso, entonces aquí tengo que no P es verdadero. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Vamos a ponerlo centrado. Listo, ¿cierto? Ahora, ya tengo mis proposiciones simples y mis proposiciones negadas. Ahora ya voy a ubicar eso de los paréntesis y corchetes y llaves, ¿cierto? Pero en este caso solamente tengo 2 paréntesis. Entonces,
voy a ubicar esos paréntesis en una de estas columnas. Entonces, ubico este primero que es P y Q. Y voy a ubicar este también Q y no P. Porque también es un paréntesis, pero no lo voy a ubicar aquí con este, sino que lo voy a ubicar en otra columna. Listo, lo que hice fue ubicar los paréntesis o el contenido de los paréntesis en cada una de las columnas separadas. ¿Listo? Pero entonces, ¿tengo más paréntesis? No, ¿cierto? ¿Tengo corchetes? No. Lo único que me queda es copiar toda, que sería como el resultado, la final, la conclusión de mi proposición compuesta. Es decir, mi proposición compuesta completica, la coloqué ahí. ¿Listo? ¿Sí quedó claro hasta ahí? Sí, señora. Se puede decir que hice como un desglose, ¿sí? Fui colocando lo de los paréntesis primero, es decir, desde acá es un desglose de las proposiciones simples, ¿cierto? Luego los paréntesis y luego, si ya no tengo más paréntesis o corchetes, pues finalizo con toda la proposición compuesta. Ahora, tienen ustedes su tabla ya, ¿cierto? La tabla que nos compartió Miguel en el chat. Listo, busquen esa tablita. Bueno, aquí dice que es este conector lógico, que es la disyunción, perdón, la conjunción. La disyunción es el O, la conjunción es el I. ¿Listo? Entonces vamos allá y nos ubicamos en la tablita de la conjunción. ¿La copio por acá? ¿O ya la tienen todos? La voy a copiar acá. A ver, yo la tengo por acá. Esta. Listo, la voy a pegar aquí. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Cuáles son las proposiciones que tiene esta proposición compuesta? Entonces, dice que P, que es esta, ¿cierto? Voy a pintarla de amarillito. Y que es Q, que es esta, y la voy a pintar de verde. ¿Listo? Entonces, primero P, luego Q. Y voy a utilizar esta que está en resaltado aquí en rojito y voy a ver cuáles de mis proposiciones simples son verdaderas para que me dé verdadero. Es decir, voy acá. Primera verdadera, segunda verdadera, entonces eso es verdadero, ¿cierto? Es decir, me cumplió que primera verdadera y segunda verdadera, entonces el resultado es verdadero. Voy con la siguiente. Verdadero, falso, no me cumple, ¿cierto? Falso, verdadero, tampoco me cumple. Falso, falso, tampoco me cumple. Es decir, que una sola me cumplió, que verdadero, verdadero es verdadero. Por lo tanto, las demás son falsas. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? ¿Sí me hice entender? Igual ahorita lo hacemos con la siguiente. Sí, señora. Ok. Vamos entonces con esta columna que es Q y no P. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Q, que lo voy a pintar aquí en amarillito, y no P, que vendría siendo esta columna. Vamos a pintarlo verde, así. Entonces, el conector lógico es el mismo, ¿sí? Pero dado el caso que en su ejemplo, pues van a utilizar otro conector, pues utilizan otra tabla, ¿cierto? En mi caso utilicé la misma, es el mismo conector, I. Entonces, pues la misma reglita, verdadero, verdadero. Entonces, voy y busco aquí, verdadero, pero este no es verdadero, entonces no me cumple. Falso, falso, no me cumple. Verdadero, verdadero, me cumple, ¿cierto? Entonces, verdadero. Falso, verdadero, tampoco me cumple. Me cumplió solo una, entonces las demás son falsas. Complemento la tabla llenando falsos. ¿Listo? Ahora voy a dejar esto por acá. Y me voy a traer la tabla del condicional, ¿cierto? Que es este conector que tengo aquí. Con ese ya termino mi tabla. Es decir, con esta columna, con la columna que tiene la proposición compuesta completica, con esa termino. Entonces voy a traérmela
condicional este, para tenerlo aquí mejor. Listo, entonces mira aquí en la condicional, perdón, me falta ver las columnas que yo voy a utilizar. Voy a utilizar P y Q, que es este que ya lo tengo aquí seleccionado, ¿cierto? Que ya lo tengo desarrollado. Voy a pintar en amarillito, este no. Y también voy a utilizar Q y no P, que es este, ¿cierto? Lo voy a pintar a verde. Entonces, lo mismo, voy a verificar que primero verdadero y segundo falso para que se cumpla que falso. Entonces yo voy acá y digo verdadero falso. Sí se cumple, ¿no? Entonces falso. Verdadero, no es, bueno, es que no hay más verdaderas. Falso, falso no se cumple. Falso, verdadero no se cumple. Falso, falso no se cumple. Entonces solamente me cumplió una. La condición que está aquí rodeado de rojito. Entonces lo demás es verdadero. ¿Listo? Con esto ya terminé mi tabla de la verdad. Ahí ya me quedó el segundo punto de generar una tabla de la verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una... bueno, me falta determinar quién me dice si es una tautología, una contingencia o una contradicción. Una contingencia porque tiene tanto verdaderos como falsos. Vamos a ver en la diapositiva. Eso ya es la última diapositiva. Una contingencia porque pueden ser verdaderos, bueno, porque los valores de verdad dio como resultado tanto verdaderos como falsos. Y como les decía, así puede haber un solo falso en un resto de verdaderos, es una contradicción. Se me fue, contingencia. Contingencia. ¿Listo? Entonces, punto 2, listo. Ahora, el último punto, generar la tabla de la verdad a través del simulador de la lógica que está en el anexo 6. Aquí les voy a pasar, es que en el chat, ¿será que les puedo pasar el enlace? Vamos a ver. Les voy a pasar por el chat el enlace del simulador. Igual en el anexo 6 lo encuentra. Y aquí simplemente voy a ir llenando tal cual me dice mi ejercicio, entre paréntesis P y Q. P y Q. Entonces, y abro paréntesis, Q y no P. Q y esta es la negación, recuerden, no P. Y cierro paréntesis. Listo, le doy generar tabla y ahí miren. No me genera toda la tabla completa, pero sí me genera el resultado. Y aquí con esta puedo verificar si mi tabla está correcta. ¿Sí? Con este ustedes pueden verificar. A mí me dio igual. ¿Listo? Miren, me voy a pasar este acá. Listo, ahí. Pueden ver que la primera es falsa y las demás son verdaderas, ¿cierto? Me dio igual. Entonces mi tabla, la verdad, mi segundo punto acá es correcto. Listo, para este punto simplemente le toman el pantallazo. Aquí le toman el pantallazo de la tabla del simulador de la tabla de la verdad y lo pegan ahí en el documento. Y lo tengo por aquí, por cierto. ¿Listo? Y el último punto del ejercicio 1 es realizar el video, tal cual lo hicimos aquí, ¿cierto? Explicar las proposiciones simples, la proposición compuesta, cómo generó usted el lenguaje natural, cómo generó la tabla de la verdad, y finalizas con un pantallazo del simulador. Listo. Con eso concluimos. ¿Alguna duda, inquietud?
¿No? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Bueno, voy a detener la grabación entonces.